Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación vamos a resolver un circuito de corriente alterna trifásico equilibrado. Estaremos analizando los fasoriales, corriente de fase, de línea, como así también la potencia que está consumiendo el circuito. El siguiente circuito está compuesto por tres impedancias conectadas con la configuración en triángulo. Las tres cargas se encuentran conectadas a un generador con la configuración estrella. La tensión de línea es de 660 volts y la frecuencia de 50 ciclos por segundo. El circuito está equilibrado. Las tres impedancias presentan el mismo valor, donde la componente real corresponde a 50 ohm y la componente reactiva imaginaria corresponde a 160 j ohm. En primer lugar vamos a convertir el valor de las impedancias a su forma polar, es decir, con su módulo y su argumento, con lo cual para determinar el módulo de la impedancia utilizaremos la siguiente fórmula. Ahora reemplazamos los datos y determinamos el módulo de la impedancia, de forma tal que las tres impedancias presentan un módulo cuyo valor es de 167,63 ohm. Ahora debemos determinar su ángulo o argumento basándonos en el triángulo de impedancia. Por lo tanto, el ángulo lo determinamos con la siguiente fórmula. Ahora reemplazamos los datos y determinamos el valor del ángulo. Por lo tanto, el ángulo o argumento de cada una de las impedancias es de 72,64 grados. Ahora sí ya tenemos el valor de cada una de las impedancias expresada en su forma polar, es decir, con su módulo y su argumento. En el circuito tenemos tres líneas alimentadas por el generador y por cada línea circula una corriente que alimenta a cada carga. Esto significa que tendremos corriente de línea 1, corriente de línea 2 y corriente de línea 3. Cada una de estas corrientes, al ingresar al nodo, dan origen a las corrientes que circulan por cada impedancia y la vamos a denominar corriente de fase, con lo cual para la primera impedancia tendremos corriente de fase 1, su sentido es desde el nodo número 1 hacia el nodo número 2, corriente de fase 2, su sentido es desde el nodo número 2 hacia el nodo número 3, y corriente de fase 3, su sentido es desde el nodo número 3 hacia el nodo número 1. Ahora bien, cada impedancia está recibiendo una tensión y la denominaremos tensión de fase, de forma tal que para la impedancia número 1 tendremos tensión de fase 1, para la impedancia número 2, tensión de fase 2, y para la impedancia número 3, tensión de fase 3. En este tipo de configuración en triángulo, la tensión de fase que recibe cada impedancia corresponde a la misma tensión de la línea, que son los 660 volts. Esto se debe a que los extremos de cada impedancia se conectan entre una fase y la fase siguiente. Ahora necesitamos analizar los fasores, tanto de tensión como de corriente, y analizaremos qué es lo que sucede con el fasor corriente cuando el fasor tensión se encuentra en 0 grados. Recordemos que tanto los fasores tensión como de corriente se encuentran girando a una velocidad angular omega. Conocemos la tensión de fase y el valor de cada impedancia, por lo tanto, aplicando la ley de Ohm en corriente alterna, podemos determinar el valor de la corriente de cada fase. Con lo cual, si ya definimos la posición del fasor tensión en 0 grados, podemos reemplazar los datos en la fórmula. Dividimos los módulos y por tratarse de una división, los ángulos los restamos. Por lo tanto, la corriente de fase 1 tiene un valor de 3,93 amperes con un ángulo de atraso de 72,64 grados. Representamos el fasor corriente número 1. Ahora debemos determinar el valor de la corriente de la fase número 2. Analizaremos el fasor corriente número 2 cuando el fasor tensión se encuentra a menos 120 grados respecto al fasor tensión número 1.
Por tratarse de un sistema equilibrado, las impedancias presentan el mismo valor. El módulo de la tensión de la fase también es el mismo, 660 volts. Solamente varía su posición, ya que se encuentra en la posición menos 120 grados respecto al primer fasor tensión. Aplicamos nuevamente la ley de Ohm para corriente alterna, reemplazamos los datos, dividimos los módulos y por tratarse de una división, los ángulos los restamos. Por lo tanto, el valor de la corriente de la fase número 2 es de 3,93 amperes y la posición se encuentra en menos 192,64 grados. Representamos el fasor corriente número 2. Ahora debemos determinar el valor de la corriente de la fase número 3. Analizaremos el fasor corriente número 3 cuando el fasor tensión se encuentra en la posición 120 grados positivo respecto al fasor tensión número 1. Por tratarse de un sistema equilibrado, las impedancias presentan el mismo valor. El módulo de la tensión de la fase también es el mismo, 660 volts. Solamente varía su posición, ya que se encuentra en la posición 120 grados positivo respecto al primer fasor tensión. Aplicamos nuevamente la ley de Ohm para corriente alterna, reemplazamos los datos, dividimos los módulos y por tratarse de una división, los ángulos los restamos. Por lo tanto, el valor de la corriente de la fase número 3 es de 3,93 amperes y la posición es de 47,36 grados. Representamos el fasor corriente número 3. Como el sistema está equilibrado, el módulo de las corrientes de cada fase presentan el mismo valor y solamente cambian su posición. Ahora que conocemos el valor de las corrientes de cada fase, las convertimos a su forma binómica o rectangular. Ahora debemos hallar el valor de la corriente de cada línea, por lo tanto analizaremos cada nodo aplicando la primera ley de Kirchhoff. Sabemos que la suma de las corrientes que ingresan al nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Para el primer nodo tenemos la corriente de línea 1 y la corriente de fase 3 ingresando al nodo y la corriente de fase 1 saliendo del nodo. Para el segundo nodo, corriente de línea 2 y corriente de fase 1 ingresando al nodo y corriente de fase 2 saliendo del nodo. Y para el tercer nodo, corriente de línea 3 y corriente de fase 2 ingresando y la corriente de fase 3 saliendo del nodo. Como nuestra incógnita es la corriente de cada línea, la debemos despejar. La corriente de línea 1 es igual a la corriente de fase 1 menos la corriente de fase 3. La corriente de línea 2 es igual a la corriente de fase 2 menos la corriente de fase 1. Y la corriente de línea 3 es igual a la corriente de fase 3 menos la corriente de fase 2. Ahora debemos resolver cada igualdad, con lo cual representaremos todas las corrientes en su forma binómica. Recordemos que para resolver las ecuaciones debemos agrupar por un lado las componentes reales y por otro lado las componentes imaginarias. Resolvemos cada corriente de línea. Ahora la convertimos a su forma polar, con lo cual la corriente de línea 1 tiene un valor de 6,8 amperes con un ángulo negativo de 102,64 grados. La corriente de línea 2 un valor de 6,8 amperes con un ángulo positivo de 137,38 grados. Y la corriente de línea 3 6,8 amperes con un ángulo positivo de 17,44 grados. Como el sistema está equilibrado, todos los módulos de las corrientes de línea presentan el mismo valor. Ahora vamos a representar cada corriente de línea en el fasorial. Corriente de línea 1
corriente de línea 2 y corriente de línea 3. Como es una secuencia directa, las corrientes de cada línea se encuentran atrasadas 30 grados respecto a las corrientes de cada fase. El circuito se comporta como una carga inductiva debido a que las corrientes de cada fase están atrasadas respecto a sus tensiones de fase. También debemos tener en cuenta que por tratarse de un circuito equilibrado, los módulos de las corrientes presentan el mismo valor y se encuentran perfectamente desfasadas 120 grados una con respecto a la otra. Lo mismo para las tensiones que se encuentran desfasadas 120 grados. Habíamos dicho que la corriente de línea 1 es la suma vectorial de la corriente de fase 1 y la corriente de fase 3, con lo cual nos falta graficar la corriente de fase 3 negativa para representarla vectorialmente. Lo mismo para la corriente de línea 2, siendo la corriente de línea 2 la suma vectorial de la corriente de fase 2 y la corriente de fase 1, con lo cual debemos graficar la corriente de fase 1 negativa para representarla vectorialmente. Y para la corriente de línea 3, siendo la corriente de línea 3 la suma vectorial de la corriente de fase 3 y la corriente de fase 2. Ahora faltaría graficar la corriente de fase 2 negativa para representarla vectorialmente. Ahora vamos a determinar el valor de las potencias activas de cada fase. Para el cálculo de las potencias de cada fase, los valores de tensión y corriente corresponden a los valores de fase, siendo el ángulo φ el mismo ángulo de la impedancia que se obtuvo del triángulo y corresponde a los 72,64 grados. Reemplazamos los datos y realizamos el cálculo. Por lo tanto, cada impedancia está consumiendo una potencia activa de 773,92 watts. Este sería el valor de la potencia de una sola fase. Si lo multiplicamos por 3, podemos determinar el valor de la potencia activa total del sistema. Ahora vamos a determinar el valor de las potencias reactivas de cada fase, con lo cual utilizaremos la siguiente fórmula. Como el sistema está equilibrado, el ángulo φ es el mismo y corresponde a los 72,64 grados. Reemplazamos los datos y realizamos el cálculo. Por lo tanto, la potencia reactiva que está consumiendo cada impedancia corresponde a 2475,64 VA reactivos. Este sería el valor de la potencia reactiva de una sola fase. Si lo multiplicamos por 3, podemos determinar el valor de la potencia reactiva total del sistema. Por último, vamos a determinar el valor de la potencia aparente de cada fase, con lo cual utilizaremos la siguiente fórmula. Reemplazamos los datos y realizamos el cálculo. Por lo tanto, la potencia aparente que está consumiendo cada impedancia corresponde a 2593,8 VA, y si lo multiplicamos por 3, podemos determinar el valor de la potencia activa total del sistema. Las potencias activas, reactivas y aparentes totales del sistema las podríamos haber calculado con las siguientes fórmulas y llegaríamos al mismo resultado, donde la variante sería raíz de 3. Las tensiones y las corrientes corresponden a los valores de línea. Una vez determinados todos los valores de las potencias del sistema, las vamos a representar por medio del triángulo de potencia. Como aclaración, las fórmulas presentadas para los cálculos son válidas para un sistema equilibrado. Sabemos que el factor de potencia coseno φ es la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente. Por lo tanto, si reemplazamos los datos, podemos determinar el factor de potencia de la instalación, dándonos como resultado un factor de potencia de 0,29 inductivo. Como podemos ver, el factor de potencia es muy bajo. Esto se debe a que la carga es altamente inductiva,
Si quisiéramos mejorarlo, deberíamos instalar un banco de capacitores. Para determinar el factor de potencia, utilicé los datos de las potencias totales del sistema, es decir, de las líneas. Si hubiera elegido las potencias de cada fase, el factor de potencia debe ser el mismo. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.